¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo ya no tiembla ante el Evangelio? ¿Por qué naciones enteras ya no se postran a los pies de Cristo como lo hacían en los días de Wesley, de Whitefield, de Foyne? La respuesta cortará tu alma. No es porque Dios cambió, es porque nosotros perdimos el fuego. Michael Newton, el hombre que dijo, "Mi parroquia es el mundo", que enfrentó multitudes enfurecidas y predicó más de 40,000 sermones, nos dejó un secreto devastador. Pon fuego a tu sermón o pon el sermón al fuego. Hoy él mismo viene a hablar directamente a tu corazón sobre la oración que incendia el mundo. Si estás cansado de una fe tibia, de oraciones que no pasan del techo, de vivir una vida cristiana común mientras el infierno avanza, este mensaje va a explotar tu zona de confort. Suscríbete ahora, activa la campanita y comenta: Señor, incendiame como un acto de fe, porque después de esta palabra o serás una antorcha viva o nunca más podrás fingir que estás satisfecho con la mediocridad espiritual. Prepara tu corazón. Wesley está a punto de hablar. Pon fuego a tu sermón o pon el sermón al fuego. Estas palabras resonaron en mi espíritu durante más de medio siglo de ministerio y hoy regresan como un trueno sobre esta generación adormecida. Os pregunto con toda la solemnidad que mi alma puede soportar, ¿por qué el mundo ya no tiembla? ¿Por qué las naciones ya no se inclinan? Porque el evangelio que antaño sacudía imperios y derribaba ídolos, hoy apenas logra mover el corazón de un hombre común en su sala. La culpa, mis amados, no está en las estrellas, no está en la providencia divina, no está en la soberanía de Dios. La culpa está en nosotros. La culpa está en el altar frío de nuestros corazones, donde debería arder un fuego consumidor, pero donde apenas arde una brasa moribunda. Vengo hoy no como un conferencista que os entretenga, no como un filósofo que os instruya en abstracciones, sino como un hombre que vio a Dios obrar milagros cuando hombres y mujeres decidieron orar hasta que el cielo se rasgara. Vengo como alguien que pasó más tiempo de rodillas que de pie, que conoció el sudor de la intercesión antes de conocer la dulzura del fruto. Y vengo a declarar una verdad que puede cambiar el curso de vuestra existencia. Existe una oración que incendia el mundo, pero cuesta todo lo que tenéis. El diagnóstico de nuestra era es simple y devastador. Tenemos conocimiento en abundancia. Teología a borbotones, bibliotecas repletas de comentarios bíblicos, sermones disponibles a un clic de distancia, pero no tenemos calor. Nuestras oraciones son demasiado educadas, demasiado civilizadas, demasiado controladas. Oramos como quien cumple un protocolo religioso, no como quien está desesperado por Dios. Oramos como quien pide favores a un benefactor distante, no como hijos que claman al Padre con lágrimas verdaderas. Y Dios, que busca adoradores en espíritu y en verdad, que desea corazones ardientes y no liturgias tibias, simplemente no responde a oraciones que no tienen temperatura. Permitidme ser directo, pues la eternidad es demasiado corta para rodeos. Oráis. No me refiero a esas oraciones apresuradas antes de las comidas. No hablo de esas súplicas murmuradas antes de dormir, de esas frases memorizadas que repetís sin pensar. Yo pregunto, ¿oráis de verdad? ¿Habéis experimentado estar ante el Dios vivo hasta que vuestra alma se despedace bajo el peso de su gloria? ¿Habéis clamado hasta perder la noción del tiempo? ¿Habéis intercedido hasta que las lágrimas mojaran el suelo a vuestros pies? ¿Habéis permanecido en el lugar secreto hasta que algo del cielo descendiera sobre vosotros como lenguas de fuego? La oración que incendia el mundo no es una técnica, no es un método que se aprende en seminarios, no es una fórmula mágica que se repite 3 veces frente al espejo. Es un encuentro violento entre la necesidad humana y la suficiencia divina. Es el clamor de un corazón que descubrió que sin Dios no puede absolutamente nada, pero con Dios puede todas las cosas. Es la súplica desesperada de alguien que prefirió morir de rodillas a vivir de pie sin la presencia del Altísimo. Cuando miro las Escrituras, veo este patrón repetido incesantemente. El fuego solo cae donde hay sacrificio. En el Monte Carmelo, Elías no simplemente oró una oración bonita, construyó un altar, ofreció el sacrificio, derramó agua sobre él hasta formar un foso alrededor y entonces clamó al Dios vivo, y el fuego descendió. No descendió porque Elías era elocuente. No descendió porque Elías tenía diploma teológico. Descendió porque había un altar preparado, un sacrificio ofrecido, una entrega total. El fuego de Dios busca altares dispuestos a quemar completamente.
En el aposento alto, los discípulos no recibieron el Espíritu Santo mientras discutían teología o planeaban estrategias ministeriales. Lo recibieron cuando perseveraron, unánimes en oración y súplica durante días. 120 personas encerradas en un cuarto, olvidadas del mundo, olvidadas de sí mismas, buscando únicamente la promesa del Padre. Y entonces vino el viento impetuoso, vinieron las lenguas de fuego, vino el poder que volteó a Jerusalén de cabeza y comenzó a voltear el mundo al revés. Pentecostés no fue el resultado de una planificación humana, fue el resultado de una oración que no desistió hasta que lo imposible sucediera. Y aquí llegamos al punto que muchos no quieren oír. Esa oración cuesta caro, cuesta vuestro tiempo cuando preferís dormir, cuesta vuestro sueño cuando el cuerpo grita por descanso, cuesta vuestra reputación cuando otros os llaman fanáticos, cuesta vuestra zona de confort cuando Dios os pide dejarlo todo y seguirlo. La oración que incendia el mundo no es compatible con una vida cristiana tibia, segura, predecible. Exige todo porque promete todo. Permitidme compartir con vosotros algo de mi propio camino. Desde joven descubrí que tenía tanto que hacer, tantas almas que alcanzar, tanto terreno que conquistar para el reino de Dios, que necesitaba pasar las primeras horas de cada día con Él o nada de lo que hiciera tendría valor eterno. Entonces tomé la decisión que cambió mi vida: despertar a las 4 de la mañana para orar, no por legalismo, no para impresionar a nadie, no para construir una reputación de hombre piadoso, sino por pura necesidad espiritual. Cuando el mundo aún duerme, cuando las calles están vacías y el silencio es profundo, algo sucede entre el alma y Dios. Las distracciones mueren, las preocupaciones se aquietan y en aquel lugar secreto, en aquel encuentro antes del amanecer, el corazón se incendia. Yo me levantaba de la oración diferente de como había llegado. Algo del fuego de Dios se adhería a mi alma y cuando subía al púlpito no era yo quien hablaba, era el Espíritu Santo ardiendo a través de un vaso rendido. ¿Cuántas veces me arrodillé temblando de frío en aquellas madrugadas inglesas? ¿Cuántas veces mi cuerpo imploraba por algunos minutos más de sueño? ¿Cuántas veces la razón me decía que era una locura sacrificar tanto? Pero algo dentro de mí sabía que aquellos momentos valían más que oro, más que plata, más que todos los aplausos del mundo. Porque allí en aquel altar secreto, Dios forjaba no un predicador, forjaba una antorcha viva. Y cuando esa antorcha era llevada a las calles, a los campos, a los salones, a las prisiones, el fuego se esparcía. Pero dejadme ser transparente con vosotros, no fue fácil. Hubo mañanas en que luché contra el sueño, como Jacob luchó con el ángel. Hubo días en que mi cuerpo estaba tan exhausto que apenas podía mantener los ojos abiertos mientras oraba. Hubo momentos en que parecía que los cielos eran de bronce y mis palabras caían muertas al suelo, pero aprendí algo precioso. La oración que incendia el mundo no depende de sentimientos, depende de perseverancia. El fuego viene no para quien ora cuando tiene ganas, sino para quien ora aún cuando no las tiene. Esta es la verdad que muchos predicadores modernos os ocultan. El camino del fuego pasa por el valle de las lágrimas, pasa por las noches en vela, pasa por el quebrantamiento de todo aquello que en nosotros resiste a Dios. Queréis poder. El precio es la cruz. ¿Queréis autoridad espiritual? El precio es la muerte del ego. ¿Queréis que Dios use vuestra vida para sacudir naciones? El precio es una vida vivida en el altar, ardiendo continuamente como el fuego que nunca se apagaba en el templo de Salomón. Dije una vez y repito hoy con aún más convicción: dadme 100 hombres que nada teman sino el pecado y nada deseen sino a Dios, y sacudiré las puertas del infierno y estableceré el reino de los cielos en la tierra. 100 hombres, no 100,000, no un ejército de creyentes tibios, 100 hombres totalmente rendidos, totalmente inflamados, totalmente consumidos por la pasión de Cristo. ¿Y sabéis dónde se forjan esos 100 hombres? En el lugar secreto de oración, no en conferencias, no en seminarios, no en retiros motivacionales, sino en el encuentro solitario y desesperado entre un alma hambrienta y un Dios que se deja encontrar por los que lo buscan de todo corazón. Mirad la historia de la Iglesia y veréis este patrón escrito en letras de fuego. Cada gran avivamiento comenzó con alguien orando. Martín Lutero pasaba 3 horas al día en oración y sacudió a Europa. John Knox clamaba: «Dame a Escocia o muero», y Escocia fue transformada. Jonathan Edwards predicaba con tal unción que los hombres se aferraban a los bancos de la iglesia temiendo caer al infierno, porque pasaba 13 horas al día en ayuno y oración.
George Whitefield predicaba para multitudes de 20,000 personas sin micrófono, y su voz era escuchada por todos porque el fuego de Dios ardía en su garganta. Fuego encendido en largas horas de intercesión. Cada gigante de la fe fue primero un gigante de la oración. Cada voz profética que sacudió su generación fue primero una voz que clamó en el desierto del lugar secreto. Y la tragedia de nuestros días es que queremos la cosecha sin plantar, queremos el fruto sin regar, queremos el poder sin pagar el precio. Queremos incendiar el mundo, pero no estamos dispuestos a quemarnos primero nosotros mismos. Pero, ¿qué significa arder? Significa renunciar a la mediocridad espiritual. Significa dejar de contentarse con una fe que no incomoda a nadie, que no transforma nada, que no amenaza el reino de las tinieblas. Arder significa permitir que el Espíritu Santo consuma todo en vosotros que no es santo, todo lo que no es puro, todo lo que no refleja la gloria de Cristo. Arder significa ser tan consumido por la presencia de Dios, que vuestra propia vida se convierte en una llama que calienta a los fríos e ilumina a los perdidos. Cuando un hombre realmente ora, no sale del lugar secreto como entró. La oración verdadera es un horno que derrite la dureza del corazón, purifica los motivos egoístas, consume la carne y libera el espíritu. Un hombre que ora de verdad comienza a parecerse a Cristo, sus ojos brillan diferente, sus palabras llevan peso eterno. Su presencia trae convicción de pecado a los perdidos y consuelo a los quebrantados porque estuvo con Jesús y eso no puede ocultarse. Mirad a los apóstoles. Eran hombres comunes, pescadores sin instrucción, cobradores de impuestos, celotes revolucionarios. Pero después de pasar tiempo con Jesús, después de ser revestidos de poder en el aposento alto, después de aprender a vivir una vida de oración incesante, se transformaron en antorchas que incendiaron el mundo romano. Pedro, que negó a Cristo 3 veces por miedo de una criada, predicó con tal autoridad el día de Pentecostés que 3,000 almas se convirtieron. Que cambió. Aprendió a orar hasta que el poder de lo alto descendiera sobre él. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, era un hombre de oración incesante. Sin cesar hago mención de vosotros. Escribía noche y día orando grandemente, declaraba en sus cartas. No solo predicaba sobre oración, vivía oración. Y por eso plantó iglesias en todo el imperio romano. Escribió epístolas que moldearon la teología cristiana por 2 milenios y murió como mártir, teniendo la certeza de que guardó la fe. Su vida fue un horno ardiente porque su oración era fuego. Y aquí está el secreto que el infierno teme y el cielo celebra. Cuando un cristiano realmente ora, lo imposible se vuelve posible. Muros caen, cadenas se abren, enfermos son sanados, endemoniados son liberados, pecadores endurecidos se quebrantan y lloran a los pies de la cruz. Naciones enteras cambian de rumbo, porque la oración no es un monólogo humano, es una cooperación con el poder de Dios. Es abrir una puerta en el cielo y dejar que la voluntad divina invada la tierra. Pero debo advertíos, Él hará todo lo posible para impedir vuestra vida de oración. No le importa que leáis la Biblia siempre que no la viváis. No le importa que frecuentéis la iglesia siempre que no seáis transformados. Pero tiembla cuando un cristiano se arrodilla, porque sabe que un creyente de rodillas es más peligroso que un ejército de pie. Por eso os enviará 1000 distracciones, urgencias que no son urgentes, quehacer que pueden esperar. Cansancio que milagrosamente desaparece cuando es hora de ver televisión, pero se vuelve insoportable cuando es hora de orar. Luchad, mis amados, luchad por vuestra vida de oración como si lucharais por vuestra propia alma, porque es exactamente eso lo que estáis haciendo. Si él roba vuestra oración, robó todo. Si protegéis vuestra oración, protegisteis lo que más importa. Un cristiano sin oración es como un soldado sin armas, un navegante sin brújula, una lámpara sin aceite. Puede tener apariencia de vida, pero está espiritualmente muerto. Y no me vengáis con excusas de que no tenéis tiempo. El tiempo es cuestión de prioridad. Todos tenemos 24 horas al día. La diferencia está en qué hacemos con ellas. Si tenéis tiempo para redes sociales, tenéis tiempo para orar. Si tenéis tiempo para entretenimiento, tenéis tiempo para buscar a Dios. Si tenéis tiempo para preocupaciones, tenéis tiempo para intercesión. El problema no es falta de tiempo, es falta de hambre espiritual. Cuando un hombre está verdaderamente hambriento de Dios, encuentra tiempo, se levanta más temprano, se duerme más tarde, usa el intervalo del almuerzo, ora mientras camina.
Transforma cada momento en una oportunidad de comunión, porque descubrió que nada en este mundo, absolutamente nada, es más importante, más satisfactorio, más transformador, que estar en la presencia del Altísimo. Hay una guerra siendo librada, mis hermanos, y la mayoría de los cristianos ni siquiera sabe que está en el campo de batalla. El enemigo avanza, conquista terreno, esclaviza almas y nosotros seguimos durmiendo el sueño de la mediocridad. Pero Dios está buscando guerreros de oración, está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, que clamen hasta que los cielos se rasguen, que intercedan hasta que el poder descienda, que perseveren hasta que la victoria sea completa. Imaginad conmigo qué sucedería si cada cristiano que me escucha ahora decidiera orar 1 hora al día, no media hora apresurada, sino 1 hora entera buscando el rostro de Dios con todo el corazón. ¿Qué sucedería si cada iglesia se convirtiera en una casa de oración en lugar de un centro de entretenimiento religioso? ¿Qué sucedería si volviéramos a la práctica de la iglesia primitiva que se dedicaba continuamente a la oración? Os digo, sucedería un avivamiento que sacudiría a las naciones. Sucedería un derramamiento del Espíritu Santo, como no vemos hace siglos. Sucedería una cosecha de almas que llenaría el cielo de júbilo, porque Dios no cambió. Él todavía responde a la oración. Él todavía envía fuego del cielo. Él todavía obra maravillas. El problema es que ya no hay altares preparados para recibir ese fuego, pero tal vez, solo tal vez algo se esté encendiendo en vuestro corazón ahora mismo. Tal vez estéis cansados de la tibieza, tal vez estéis sedientos de más de Dios, tal vez estéis listos para pagar el precio que otros no quieren pagar. Si es así, entonces escuchadme bien. Este es vuestro momento. Este es el día en que vuestra vida puede cambiar de dirección. Este es el instante en que podéis hacer una elección que resonará en la eternidad. La oración que incendia el mundo comienza con una decisión. La decisión de dejar de jugar al cristianismo y comenzar a vivir de verdad para Cristo. La decisión de transformar vuestra vida en un altar donde el fuego nunca se apaga. La decisión de buscar a Dios hasta encontrarlo, de clamar hasta ser escuchado, de perseverar hasta que lo imposible suceda. Algunos de vosotros diréis, pero no sé orar como debería. Excelente, esa es la actitud correcta. Los fariseos pensaban que sabían orar y sus oraciones no pasaban del techo. Pero el publicano, que solo conseguía golpearse el pecho y decir, Dios, sé propicio a mí, pecador, salió justificado. La oración no depende de elocuencia, depende de sinceridad. Dios no está impresionado con vuestras palabras bonitas. Él está buscando corazones quebrantados. Comenzad simple. Arrodillaos y derramad vuestra alma ante Dios. Contadle vuestras luchas, vuestros pecados, vuestros miedos, vuestros sueños. Él ya sabe todo, pero quiere escucharlo de vuestra boca. Adoradle por quien Él es. Agradecedle por lo que Él hizo. Intercedidos por los enfermos, por los descarriados. Y entonces esperad, esperad en silencio. Dejad que Él hable, dejad que Él transforme, dejad que Él incendie. Y no desistáis si el primer día nada extraordinario sucede, el fuego viene para quien persevera. Daniel oró 21 días antes de que el ángel llegara con la respuesta. Los discípulos perseveraron días en oración antes de Pentecostés. Elías oró 7 veces antes de que la nube apareciera. La oración no es microondas, es horno. Toma tiempo calentarse, pero cuando se calienta derrite todo. Estableced un pacto con Dios hoy, un pacto de oración diaria. Puede ser media hora, puede ser 1 hora, puede ser cuánto tiempo podáis sacar, pero haced algo innegociable, algo tan sagrado como comer o respirar, porque en verdad la oración es el alimento del alma y la respiración del espíritu. Sin ella morís espiritualmente, aunque vuestro cuerpo siga funcionando. Y cuando comencéis a orar de verdad, preparaos porque vuestra vida va a cambiar, pecados escondidos saldrán a la luz, relaciones rotas serán confrontadas. Prioridades serán reorganizadas porque el fuego de Dios purifica y la purificación duele. Pero del otro lado del dolor está la gloria, del otro lado del quebrantamiento está el poder. Del otro lado de la muerte del ego está la vida abundante. Oh generación adormecida, despertad, el tiempo es corto, la eternidad es real, el infierno es literal. El cielo es glorioso y entre uno y otro está la iglesia llamada a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, pero que se volvió insípida y apagada porque perdió la llama de la oración. Pero no tiene que ser así, no con vosotros, no a partir de hoy. Vosotros podéis ser diferentes. Vosotros podéis ser aquel que se levanta en medio de la mediocridad y dice, yo no acepto esto. Yo quiero más de Dios.
Vosotros podéis ser aquella voz que clama en el desierto hasta que el desierto florezca. Vosotros podéis ser aquel soldado que se pone en la brecha hasta que el muro sea reconstruido. Porque Dios no necesita multitudes, necesita personas totalmente rendidas. Y una persona totalmente rendida, totalmente inflamada por la oración, puede hacer más que 1000 creyentes tibios juntos. El mundo está esperando por cristianos de verdad, esperando por personas que no solo hablen de Dios, sino que lleven su presencia, esperando por hombres y mujeres que brillen en las tinieblas, que ardan en medio del frío, que vivan en llamas mientras todos alrededor están congelados en la indiferencia espiritual. ¿Seréis vosotros ese cristiano? ¿Seréis vosotros esa persona? ¿O continuaréis en la mediocridad, viviendo una fe que no incomoda a nadie, que no transforma nada, que no amenaza al infierno ni alegra al cielo? La elección es vuestra, pero sabed que esta elección tiene consecuencias eternas. Vuestra vida puede ser una chispa que enciende un gran incendio. Vuestra oración puede ser la gota que hace desbordar la copa de intercesión que Dios está esperando para derramar su espíritu. Vuestro clamor puede ser la llave que abre puertas que nadie ha conseguido abrir, porque la oración es el arma más poderosa que Dios puso en las manos de la iglesia. Y cuando esa arma es usada por alguien que no tiene miedo de pagar el precio, suceden milagros. Entonces os desafío hoy con toda la autoridad que Dios me dio, con toda la urgencia que la eternidad exige, con todo el amor que mi corazón puede expresar. Buscad a Dios en oración. Buscadle como el siervo busca las aguas. Buscadle como Moisés buscó su rostro en la hendidura de la roca. Buscadle como David buscó su corazón. Buscadle hasta encontrarlo. Y cuando lo encontréis, no lo dejéis ir hasta que Él os bendiga. Haced de este día el hito divisor de vuestra vida espiritual. Que de aquí en adelante vuestra historia esté dividida entre el antes y el después de la oración. Porque cuando un cristiano realmente decide orar, todo cambia. Su familia cambia, su iglesia cambia, su ciudad cambia. Y si Dios encuentra hombres y mujeres suficientes dispuestos a pagar ese precio, naciones enteras cambiarán. La oración que incendia el mundo está a vuestro alcance. Escuchadme bien. No es para supersantos que viven en monasterios aislados. No es para gigantes espirituales cuyos nombres decoran las páginas de la historia eclesiástica. No es solo para los Luteros, los Knox, los Wesleys de épocas pasadas. Es para vosotros que en este exacto momento sentís el peso de la mediocridad sobre vuestra alma como una piedra de molino. Para vosotros que estáis cansados de fingir satisfacción con una fe que no satisface a nadie. Para vosotros que estáis hambrientos, desesperadamente hambrientos, de algo más profundo, más real, más poderoso que esa religiosidad superficial que os ofrecieron como si fuera el Evangelio. Para vosotros, que sabéis en lo profundo de vuestro ser que fuisteis creados para más que esta existencia cristiana tibia, y sin propósito para vosotros que ya no podéis soportar más sermones vacíos, alabanzas mecánicas y oraciones que son solo palabras lanzadas al viento. Para vosotros que estáis dispuestos, verdaderamente dispuestos a arder completamente, a ser consumidos por el fuego de Dios, para que el mundo finalmente vea no vuestra luz, sino la luz de Cristo reflejada en vasos quebrantados y rendidos. Dios no está buscando currículos impresionantes, no está reclutando solo a los elocuentes, a los educados, a los que tienen pedigrí religioso. Está buscando corazones desesperados, está buscando almas sedientas que ya intentaron de todo y descubrieron que nada en este mundo, absolutamente nada, puede saciar el vacío que solo Él puede llenar. Os está buscando a vosotros, entonces escuchad este llamado como si fuera la última palabra que escucharéis en esta vida. Arrodillaos ahora mismo, no después de que este sermón termine, no cuando lleguéis a casa, no mañana cuando tengáis más tiempo. Ahora, donde sea que estéis, en la sala, en el cuarto, en el coche, en la calle, arrodillaos. No importa quién esté mirando, no importa qué pensarán de vosotros. En la eternidad solo importará una cosa, si respondisteis al llamado de Dios cuando Él habló a vuestro corazón. Arrodillaos y clamad al Dios vivo con toda la fuerza que quede en vuestra alma. No murmuréis oraciones educadas, no recitéis fórmulas memorizadas. Clamad, bradad, gritad si es necesario. Decidle que estáis cansados, exhaustos de vivir esa fe tibia que no convence ni a vosotros mismos. Decidle que queréis el fuego, aunque ese fuego consuma todo en vosotros que no es santo. Decidle que estáis dispuestos a pagar el precio, sea cual sea. Decidle que preferís morir ardiendo por Él que vivir apagados sin Él.
Confesad vuestros pecados, todos ellos, los secretos, los vergonzosos, los que nadie sabe. Traed a la luz todo lo que habéis escondido en las tinieblas, porque nada puede arder mientras esté cubierto por la hipocresía. Dejad que las lágrimas vengan, dejad que el corazón se despedace. Dejad que la vergüenza de vuestra frialdad espiritual os quebrante completamente, porque es justamente allí, en aquel lugar de quebrantamiento total, donde el fuego de Dios comienza a descender. Y entonces esperad, no hagáis de esa oración un monólogo apresurado, esperad en la presencia de Dios. Esperad como quien espera por aquello de lo que depende toda vuestra vida. Esperad que Él responda y Él responderá. Ah, ¿cómo responderá? Porque esta es la promesa que nunca ha fallado desde que el mundo existe. Dios siempre, siempre responde a los que lo buscan de todo corazón, de toda alma, de todas las fuerzas. No en el tiempo que vosotros imagináis, no de la forma que vosotros planeáis, sino de manera infinitamente superior a lo que podéis pedir o pensar. Puede que no responda el primer día, puede que no responda la primera semana, pero Él está viendo cada lágrima que derramáis, está pesando cada súplica que hacéis, está probando vuestro corazón para saber si vuestro hambre es real o solo un entusiasmo pasajero. Y cuando Él esté seguro de que estáis verdaderamente listos, cuando vea que finalmente habéis muerto para vosotros mismos, entonces Él enviará el fuego que transformará vuestra vida para siempre. Y cuando ese fuego comience a arder en vuestra alma, sabréis, no habrá dudas, no habrá cuestionamientos, sabréis, porque vuestra oración dejará de ser un deber penoso y se convertirá en vuestro mayor placer. Sabréis porque la palabra de Dios, que antes parecía muerta, explotará con vida y relevancia. Sabréis porque el pecado que antes os dominaba comenzará a perder su poder. Sabréis porque habrá un hambre insaciable de Dios ardiendo en vuestro pecho día y noche cuando comencéis a experimentar el poder de la oración verdadera. Aquella oración que mueve montañas, que abre cielos cerrados, que encadena demonios y libera cautivos, vuestra vida nunca más será la misma. Comenzaréis a ver a Dios operando de maneras que nunca imaginasteis posibles. Oraciones que hacíais hace años sin respuesta comenzarán a ser respondidas. Personas por las cuales intercedíais sin esperanza comenzarán a convertirse. Situaciones imposibles comenzarán a resolverse. Porque cuando el fuego de Dios toca una vida, lo imposible se vuelve rutina. Pero escuchadme con la máxima atención. Cuando ese fuego venga sobre vosotros, cuando comencéis a arder en la presencia de Dios, no guardéis eso para vosotros mismos. No os contentéis con ser la única llama en una catedral de hielo incendiada a otros. Este es el mandamiento. Encended antorchas con vuestra antorcha. Enseñad a otros a orar, no con conferencias teóricas sobre oración, sino llevándolos al lugar secreto y mostrándoles por el ejemplo lo que significa buscar a Dios hasta encontrarlo. Compartid vuestro testimonio. Contad lo que Dios hizo en vuestra vida cuando dejasteis de jugar a la religión y comenzasteis a vivir de verdad para Cristo. Mostradles las cicatrices del quebrantamiento, pero también mostradles la gloria de la restauración. Dejad que vean que una vida de oración no es opcional, es absolutamente esencial para cualquier persona que quiera ser cristiana de verdad y no solo de nombre. Y aquí está el milagro. Así como una sola vela puede encender 1000 otras sin perder su propia llama, vosotros podéis incendiar incontables vidas sin disminuir el fuego que arde en vuestra alma. Al contrario, cuanto más compartís el fuego, más crece. Cuanto más enseñáis a otros a orar, más profunda se vuelve vuestra propia vida de oración. Cuanto más testificáis del poder de Dios, más Él obra en vuestro propio corazón. Imaginad conmigo, una llama enciende otra, 2 llamas se convierten en 4, 4 se convierten en 8, 8 se convierten en 16. Y así, en una progresión imparable, el fuego se esparce. Una iglesia enciende otra iglesia, una ciudad enciende otra ciudad, una nación enciende otra nación, hasta que, y esto no es fantasía, sino profecía, el mundo entero sea iluminado por la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Esto puede comenzar con vosotros hoy, ahora, con una decisión, con una rodilla doblada, con un corazón rendido, con una oración desesperada. Vosotros podéis ser la primera llama que enciende un incendio espiritual que barra vuestra familia, vuestra iglesia, vuestra ciudad. Porque Dios no necesita multitudes para comenzar un avivamiento. Solo necesita una persona totalmente rendida, totalmente quebrantada, totalmente inflamada por su presencia. ¿Seréis vosotros esa persona o dejaréis que este momento pase como tantos otros tocados emocionalmente por algunos minutos, pero inalterados en vuestra vida práctica?
No hagáis eso. No despreciéis este llamado. No resistáis la voz del Espíritu que os invita ahora mismo a una vida de intimidad con Dios, que la mayoría de los cristianos nunca experimentará porque no está dispuesta a pagar el precio. El precio no es imposible, es solo inconveniente. Conveniente para vuestra carne, inconveniente para vuestra agenda llena, inconveniente para vuestro estilo de vida cómodo. Pero os digo con toda certeza, vale infinitamente la pena. Cambiad una hora de sueño por una hora con Dios y veréis. Cambiad una hora de entretenimiento por una hora de intercesión y veréis. Cambiad vuestra vida tibia y segura por una vida de fuego y riesgo y veréis que del otro lado de esa muerte está la vida abundante que Jesús prometió. Que el Señor os bendiga con la bendición de Aarón, que Él os bendiga y os guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga misericordia de vosotros, que Él sobre vosotros levante su rostro y os dé la paz, pero no una paz barata. No la paz del mundo, que es solo ausencia de conflicto, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquella paz que solo viene cuando vuestra vida está totalmente alineada con su voluntad, totalmente consumida por su gloria, totalmente rendida a su propósito. Que el Señor os transforme en antorchas vivas que iluminen esta generación de tinieblas. Que vuestra propia presencia traiga convicción de pecado a los perdidos y consuelo a los quebrantados. Que cuando entréis en un ambiente, las personas sientan que algo diferente, algo santo, entró con vosotros, no por mérito vuestro, sino porque estuvisteis con Jesús y eso no puede ocultarse. Que vuestras oraciones suban como incienso ante el trono. Que cada súplica, cada intercesión, cada clamor sea como perfume precioso derramado a los pies del Salvador. Que vuestras lágrimas sean recogidas en la copa celestial. Que vuestro quebrantamiento sea un sacrificio aceptable. Que vuestra rendición sea el altar donde el fuego de Dios arde continuamente, día y noche, sin jamás apagarse. Que vuestras vidas sean como aquel fuego sagrado en el templo de Salomón, que ardía perpetuamente y nunca se extinguía. Que sean como la zarza ardiente de Moisés, ardiendo pero nunca siendo consumida. Que sean como las lenguas de fuego de Pentecostés, descendiendo del cielo y posándose sobre vasos rendidos para capacitarlos a hacer la obra de Dios con poder sobrenatural. Y cuando vuestro último día llegue, y llegará más rápido de lo que imagináis, que podáis comparecer ante el tribunal de Cristo, no avergonzados, sino confiados. Que podáis mirar a los ojos de aquel que murió por vosotros y decir como Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No guardé mi comodidad, no guardé mi reputación, no guardé mi vida, pero guardé la fe. Mantuve la llama encendida, corrí hasta el final y ahora está preparada para mí la corona de justicia. Porque guardar la fe, mis amados, no significa solo creer las doctrinas correctas, significa vivir de rodillas, significa arder continuamente en la presencia de aquel que es fuego consumidor. Significa nunca permitir que la llama se apague, aun cuando los vientos de la persecución soplen violentamente, aun cuando las lluvias de la tribulación caigan torrencialmente, aun cuando la frialdad de la indiferencia alrededor intente congelar vuestro fervor espiritual. Guardad la fe orando sin cesar. Guardad la fe buscando a Dios mientras se puede hallar. Guardad la fe invocándolo mientras está cerca. Guardad la fe viviendo cada día como si fuera el último, cada oración como si fuera la más importante, cada momento en la presencia de Dios como si fuera el único que realmente importa, porque lo es. Entonces, id ora no como vinisteis. Id transformados, id incendiados, id con fuego en los huesos y pasión en el corazón. Id con las vestiduras chamuscadas por la gloria de Dios y los ojos brillando con la luz de la eternidad. Id sabiendo que una vida fue cambiada hoy, que un pacto fue hecho, que un altar fue encendido que nunca más se apagará. Id e incendiad el mundo. Incendiadlo con oración, incendiadlo con santidad, incendiadlo con amor, incendiadlo con el mensaje de que Jesús salva, libera, sana, bautiza con el Espíritu Santo y viene otra vez. Incendiadlo hasta que los perdidos vean la luz, hasta que los fríos sientan el calor, hasta que los muertos resuciten espiritualmente, hasta que el mismo infierno tiemble, porque cristianos de rodillas se levantaron como un ejército en llamas. Y que cuando la historia sea escrita, cuando los libros del cielo sean abiertos, conste que en esta generación hubo aquellos que se negaron a aceptar la mediocridad, que hubo hombres y mujeres que eligieron arder, que hubo intercesores que clamaron hasta que los cielos se rasgaron, que hubo una iglesia, tal vez pequeña en número, pero poderosa en oración, que incendió el mundo y preparó el camino para el regreso del Rey.
Amén.